a la altura de las circunstancias. Bueno, los ingenieros solemos enamorarnos de la tecnología, de los productos, y a veces nos olvidamos que las demás personas a lo mejor no comparten la misma fascinación que nosotros. Así que voy a tratar de no ponerme demasiado técnico. Es decir, que a pesar de que ser ingeniero, que no se me note demasiado. Bueno, si me permiten, vamos a... Bueno, ¿se ve ahí la presentación? Está iniciando, Oscar. Ok. Ahí está, ahí se ve, Oscar. Ahora sí, bueno, muy bien. Bueno, el tema de hoy es el Kaizen 4.0. De esta denominación nos vamos a concentrar ahora en esta parte, que es el 4.0. Como dijo Pepe, 4.0 hace referencia a Industria 4.0, que es la denominación que se le da, los departamentos de marketing le han dado a este nuevo fenómeno de la automatización con conexión a Internet, como lo vamos a ver ahora. Es decir, vamos a separar lo que es industria tradicional de lo que es industria 4.0. Bueno, la industria tradicional es la que conocemos hasta ahora, que ya tiene desde hace muchos años la automatización. Todos estamos familiarizados con las imágenes clásicas de los robots en las fábricas japonesas de automóviles, por ejemplo. Desde hace muchos años existen las máquinas automatizadas en la industria textil, en la industria automotriz, en la industria metalúrgica. Es decir, tanto la industria tradicional como la 4.0 tienen ya el componente de la automatización. La 4.0 va a agregar algo más, que es lo que vamos a ver ahora. Pero antes, repasemos un poco los objetivos de la automatización. Como hablaba antes Pepe, la minimización o eliminación de los errores. No es lo mismo que alguien esté ingresando un dato a un sistema a mano, que si lo hace, por ejemplo, con un lector de código de barras. Después la estandarización, es decir, poder hacer que un proceso industrial X se haga siempre de la misma manera. Una vez que uno lo ha optimizado y sabe que esa es la manera de hacerlo, que lo ha llevado al punto óptimo, poder repetirlo a lo largo del tiempo. Después el registro de lo que se hace, o la trazabilidad. El registro es que todo quede almacenado en un lugar, en un sistema, la cantidad de producto que se fabricó, ya sea en unidades o en peso, o en metros de tela o de chapa, fabricarse hasta que llegó a depósito para ser vendido, todos los pasos que siguió. La estadística, fines estadísticos, para después poder hacer un estudio, a ver cómo se hizo, todo lo que hicimos, cómo lo hicimos, lo podemos mejorar, los tiempos que tardamos, la cantidad de material que utilizamos, bueno, todo lo que hace a un proceso de fabricación. Bueno, lo que decía recién, el estudio de los procesos para poder aplicar mejora continua, que es la definición de Kaizen, dicho sea de paso, mejora continua. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, y siempre hay, digamos, espacio para mejorar. El control en tiempo real,
es decir, poder acceder a la información de lo que estamos haciendo en el momento en que lo estamos haciendo, y poder hacer una corrección en el momento, poder impedir que se propague un error, si hay un problema en una determinada etapa de un proceso, solucionarlo antes de que se llegue al proceso siguiente y que se propague el error. Esto además trae muchas ventajas, por supuesto, en bajar el costo, en no hacer piezas que después se van a descartar. Bueno, trae muchísimos beneficios ante el cliente, por supuesto, dentro de la misma fábrica o empresa. La toma de decisiones en base a información fidedigna, tiene que ver con lo anterior, el control en tiempo real, asegurar la calidad y certificar la calidad. Es decir, una vez que yo sé cómo estoy haciendo algo y sé que lo estoy haciendo bien, puedo certificar que lo estoy haciendo bien y eso agrega valor a mi producto o a mi servicio. Bueno, entonces decíamos que la industria tradicional tiene automatización, la industria 4.0 también tiene automatización, pero la industria 4.0 agrega la comunicación. Y es esto lo que hace toda la diferencia de este nuevo paradigma. Es decir, no solamente que las cosas estén sucediendo, sino que yo pueda saber cuándo están sucediendo, cómo están sucediendo, y poder corregir si hay algún error, o mejor aún, prevenir que haya error y poder documentar todo en forma electrónica. Entonces, la industria 4.0 podemos decir que es la automatización, está dada por la automatización, que ya estaba en el paradigma anterior, y agregamos la comunicación. Esta denominación de industria 4.0 es una de las formas de denominar este nuevo fenómeno. Van a encontrar... Esta es una película, pero no es hecha a la 2. ¿Por qué no han dicho 2? Perdón, volvemos a solicitar silenciar los micrófonos para no tener ruidos ambientes. Gracias. Bueno, les decía que Industria 4.0 lo van a ver también con otros nombres. Por ejemplo, Lean Manufacturing, que es fabricación sin desperdicio, podríamos traducirlo. Fabricación con los recursos necesarios, ni más ni menos. Smart Factory, haciendo hincapié en que la empresa o la fábrica ahora es inteligente, entre comillas, porque justamente maneja información y permite tener todo el control que describíamos antes. Y una denominación más, que es la que más se ha popularizado, que van a encontrar, que es Internet de las Cosas. Internet de las Cosas, la verdad que es ustedes me preguntan, háblame de Internet de las Cosas, y podemos hablar una semana seguida de Internet de las Cosas, porque involucra muchas cosas, valga la redundancia, muchos aspectos, conlleva muchas ventajas, por supuesto, muchos cambios de paradigma en la vida diaria y en la vida de la fábrica, que es en la que nos vamos a concentrar ahora. Entonces, si uno busca en Internet, Internet de las Cosas, entonces, si vamos acá a nuestra amiga Wikipedia, dice que es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es una definición un poco floja o incompleta, por supuesto. Si fuera un examen del colegio y dice, alumno, defíname Internet de las Cosas, y uno dice esto, va a decir, bueno, estudie y venga a la próxima. Después abajo tenemos otra definición, que sistema, dispositivos, computación, interrelacionados, máquinas mecánicas, digitales, objetos, animales, personas. Bueno, ahí es como que está muy cargada esa definición. En realidad, si uno busca 10 veces en distintos lugares la definición de Internet de las Cosas, va a encontrar 10 definiciones. Por supuesto, hay
hay un denominador común, hay cosas en común, que vamos a ver, y yo me quiero concentrar en esto. Fíjense, en las dos definiciones, en la de arriba habla de interconexión, en la de abajo habla de dispositivos interrelacionados. Y acá es donde creo que está el mayor aporte del fenómeno de Internet de las cosas, que es la conectividad, que da lugar, por supuesto, a muchísimas otras fenómenos, a otras tecnologías que dependen de la conectividad. Si nosotros no tuviéramos conectividad, bueno, no podríamos estar teniendo esta conversación, por ejemplo. Entonces, la conexión es la herramienta, y el que nosotros podamos estar hablando es la consecuencia de que exista esta herramienta. En el caso de Internet de las cosas, es una evolución, un nuevo paso, digamos, que da Internet, que ha evolucionado en los últimos 20 años en muchos aspectos. Al principio nosotros nos mandábamos correo electrónico y prácticamente nada más. Podíamos comprar algo por Internet, pero comprábamos un libro, un disco, pero en aquella época, hace 20 años, no parecía muy cercano pagar un impuesto por Internet, o cobrar un sueldo por Internet. Bueno, sí, ya en aquella época se pensaba, porque es un paso natural, en conectar cosas a Internet. Ya hace 20 años se hablaba de, así un poco en chiste, de la tostadora, ¿no? En Estados Unidos, cada vez que quieren dar un ejemplo de algo, agarran la tostadora. Una tostadora conectada a Internet. Agarran la tostadora porque es algo que está en todas las cocinas de Estados Unidos. Muy bien. Ahora bien, Internet de las cosas, hace ya varios años, de hecho el término Internet de las cosas creo que se acuñó, y hace más de 10 años, y más de 15 creo que también. Entonces se viene hablando, quizá no con aún antes de que se hablara de Internet de las cosas, se venía hablando de los dispositivos conectados a Internet. Y bueno, hay mitos o preocupaciones lógicas, algunas lógicas, otras mal informadas, de qué cosas rodean al mundo de Internet de las cosas. La primera es: Internet de las cosas es inseguro. Bueno, sí y no, todo es inseguro. El email es inseguro, las herramientas de videoconferencia, como habrán leído hace poco en los diarios, la más popular, que se nombra en los medios, no la vamos a nombrar acá, por algo no la usamos acá, tuvo problemas de seguridad. Es decir, todo es inseguro. Cruzar la calle también es inseguro, pero bueno, hay que mirar para ambos lados y cruzar con el semáforo en verde. Es decir, hay que tomar los recaudos necesarios. Y Internet de las cosas no es la excepción. Pensemos que todo lo que vamos a conectar en el fondo es una computadora, en el sentido más genérico, ¿no?, de la palabra. Bueno, ¿se va escuchando bien hasta ahí? Sí, Oscar, muy bien. Muy bien, gracias, Nati. Bueno, a ver, otro mito, que es costoso. En realidad, esto podría haber sido verdad hace 20 años, o 15 años. Mejor dicho, podría haber sido verdad, no. Era verdad hace 15 años o 20 años. Porque los elementos que intervienen en una conexión a Internet, incluso ya fuera de las cosas o de las personas, hace 15 años o 20 años, eran cosas caras. Un router, la Internet, bueno, las conexiones inalámbricas, cuando recién empezaron, hace más o menos 20 años, era algo muy, muy caro. Pero en los últimos, ya digo, en las últimas 2 décadas, todo lo que tiene que ver con la electrónica en general, y con Internet en particular, ha bajado su precio y su costo realmente en muchos órdenes de magnitud. Tanto es así que las cosas son consideradas incluso baratas, compradas acá en Argentina, por una plataforma de compra y venta, aún para nuestros cánones,
que tenemos tanta inflación y tantos costos para todos, sigue siendo algo económico. Imagínense comprándolo por bulto en China, que es el país de origen, en el 99% de los casos. Después, otro mito, que requiere soluciones complejas. Bueno, complejo es un término también relativo. No, digamos que no más complejo que una conexión a Internet común, como la que tenemos en nuestras casas, más la complejidad asociada al equipo electrónico que estemos colocando. Pero ya vamos a ver que es bastante sencillo, sobre todo en términos relativos, y si lo comparamos con cosas que de hace 10 años o de 15 años. Después, que las soluciones ofrecidas las hace una sola empresa, es decir, que yo tengo una fábrica y quiero Internet de las cosas en mi fábrica y voy y lo compro. Compro la solución así como una unidad, ¿no? Un módulo de Internet de las cosas. Esto no es así, sino que son cosas que hay que combinar. Por un lado, voy a tener mi proveedor de Internet, como lo tengo ahora en mi casa o en mi fábrica, para las actividades tradicionales de Internet, como la comunicación, la relación con los clientes, etc. Pero después va a tener que intervenir alguien del área técnica para ver, bueno, estudiar el problema o estudiar qué es lo que necesito. Necesito, no sé, medir el peso. Cuando mi producto sale después de toda la cadena de las máquinas por las cuales ha pasado, un rollo de tela, por ejemplo, que ha sido teñido, bueno, necesito medir el peso. Muy bien, ahí está la balanza, pero yo quiero saber cuánto pesó eso, y yo no estoy en la fábrica. O a lo mejor trabajo las 24 horas y no voy a estar las 24 horas en la fábrica, pero quiero que todo eso quede registrado y poder verlo desde mi casa. Bueno, ¿cómo conectamos esa balanza a la red de la empresa y a Internet después? ¿Y qué colocamos ahí? ¿Qué tipo de balanza colocamos? Entonces, por un lado va a estar el proveedor de Internet, por otro lado va a estar el área técnica, tratando con el hardware, con la balanza, con el sensor que haya que poner. Después va a estar la gente de sistemas, porque yo todo eso que sucede no solamente lo voy a querer ver en mi celular, sino que quiero que quede en mi sistema de gestión, el que uso en la fábrica para facturar y para controlar al personal y los horarios. Quiero que todo esté ahí, controlar mi producción y vincularla con la facturación. Entonces, ahí entra la gente de sistemas, es decir, es un conjunto de personas que tienen que reunirse para lograr armar la solución de Internet de las cosas. Es decir, no es un módulo compacto o monolítico, sino que es una suma de cosas que tienen que actuar en armonía. Bueno, Internet de las cosas se lo usa a veces como sinónimo de una casa conectada, porque otro término que se ha usado durante muchísimos años es domótica. Domótica, sí, es la automatización de una casa o de un edificio, edificios inteligentes. Eso tiene que ver, está incluido, digamos, dentro de Internet de las cosas. Tiene más que ver con prender y apagar luces, prender y apagar calefacción, acceso, permitir acceso, controlar el acceso, con el ahorro de energía, si voy a usar energías renovables en la casa. No está tan ligada a la domótica. La domótica no nos hace pensar tanto en la fábrica, salvo que pensemos en vez de casa conectada, fábrica conectada. Si lo pensamos así, está bien, pero generalmente la domótica se utiliza ese término para los hogares. Después, otra creencia es que la Internet de las cosas no es apta para zonas rurales, es decir, siempre se lo asocia con áreas urbanas, con alto ancho de banda de Internet, con grandes ciudades. Y bueno, muchas de las aplicaciones de Internet de las cosas son rurales. Cada vez la tecnología, por ejemplo, se aplica cada vez más en el agro, en el campo, desde la cosechadora con GPS, hasta el tractor con Internet. Bueno, la misma actividad de la sembradora o de la cosechadora, ir registrándola
para saber, bueno, cuántas hectáreas se hicieron hoy. Y bueno, ni hablar de los drones que van sobrevolando los campos, sacando fotos y haciendo estudio del suelo, y todo eso puede estar conectado. De todas maneras, esto hace referencia a que en las zonas rurales puede no haber internet. Hay zonas donde no hay internet. Primero, si uno se va de las zonas urbanas, de las grandes ciudades, generalmente no llega el proveedor de internet por cable o por fibra óptica, pero sí hay celular, cobertura celular. Y la conexión a internet del celular, del smartphone o de cualquier equipo se puede hacer a través de la red celular. Si nos vamos más lejos, por supuesto, no va a haber zonas que no están pobladas. No hay, por supuesto, cobertura celular porque no es algo que le sirva comercialmente a un proveedor de telefonía celular. Pero hay otras tecnologías que las vamos a ver no en esta charla, más adelante en otras charlas, que son para llevar la comunicación de un punto distante. Si yo quiero medir el nivel de agua de un pozo en el medio del campo, y lo necesito saber eso estando yo en la ciudad, pero no hay internet en ese lugar, hay equipos que se comunican por radio, que llevan los datos de ese pozo que está en el medio de la nada hasta el punto más cercano donde haya comunicación, donde haya conexión a internet, ya sea celular o de otro tipo. Y una vez que entró ahí ya es accesible desde cualquier lado, por supuesto. Bueno, entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Que las cosas hablen. Sería comunicarnos con las cosas, que las cosas nos puedan poder saber las circunstancias de las cosas que nos rodean. ¿De qué cosas? ¿Y qué nos dirían? A mí me encanta esta frase. Si las cosas a nuestro alrededor pudieran hablarnos, ¿qué nos dirían? Bueno, ustedes dirán, depende cómo las tratemos, ¿no? Si metemos el cambio sin poner a fondo el embrague, la caja del auto, quién sabe qué nos diría. Pero hay equipos, máquinas, en las que realmente es importante y tiene un impacto comercial saber qué está pasando ahí. Por ejemplo, un caso clásico es el de la máquina expendedora de bebidas o de snacks. Quien maneja este negocio tiene una máquina y generalmente está en un lugar al que uno no va regularmente, el que opera la máquina me refiero, y hasta hace unos años no estaba la tecnología o no era accesible económicamente para poder saber qué es lo que está pasando ahí. Y entonces, bueno, vamos una vez por mes y si se vació a los 20 días, y bueno, quedará 10 días vacía. Pero me pierdo de vender esos 10 días. Entonces, es bueno saber qué está pasando en tiempo real. En tiempo real, o por lo menos regularmente, todos los días, qué está pasando con el contenido de esta máquina expendedora. En el ámbito de la fábrica, un horno, por ejemplo, que esté involucrado en un proceso de fabricación, saber la temperatura. Saber la temperatura estando en uno remoto. Por supuesto, si uno está al lado del horno, está ahí el display que nos muestra la temperatura. Pero si yo estoy en otra área de la fábrica, o estoy en mi casa, o quiero usar la medición de temperatura en otro proceso de fabricación, necesito extraer ese dato, necesito que el horno me lo diga, me pase el dato de alguna manera. Después las heladeras expendedoras que están en los supermercados o en los maxiquioscos. Por ejemplo, una empresa saca una nueva bebida e instruye al supermercado o al kiosquero que la ponga en la puerta de la derecha, por ejemplo. Entonces, bueno, una manera de medir el éxito de esta bebida, o del yogur, lo que sea, es ¿cuántas veces se abrió la puerta hoy? Si se abrió muchas veces la puerta, bueno, puede ser un indicador de que es un éxito. Muy bien. Y la temperatura, controlar la temperatura de la heladera para saber
bueno, obviamente, conocer el estado de la mercadería, controlar si esto está unido a otros procesos, controlar que no se ha cortado la cadena de frío. Bueno, ustedes se pueden imaginar muchos ejemplos. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en cuestiones técnicas. La Internet de las Cosas, cuando hablamos de la fábrica, nos referimos a Internet de las Cosas industrial, que también es otro nombre así de marketing. Pongo IoT porque es Internet of Things, es la denominación en inglés, que seguramente si hacen búsquedas en los buscadores en Internet, van a encontrar a lo mejor mucha información a través de IoT, aunque la información esté en español o en otro idioma, que no sea el inglés. En Internet de las Cosas industrial, intervienen, como antes les decía yo, la solución intervienen varios jugadores, varios players, los sensores y varios dispositivos. Entre ellos están los sensores, los actuadores, la electrónica asociada a todo el procesamiento del dato y lo que se llama plataforma de monitoreo, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, los sensores, ¿qué es un sensor? Ahora vamos a ver primero la parte electrónica, pero les quiero hablar rápidamente de los sensores. Los sensores, bueno, son dispositivos electrónicos que toman una magnitud física y la trasladan a una magnitud eléctrica, que es lo que yo puedo manipular después en un sistema. Tenemos sensores de temperatura, de humedad, bueno, de pH, de oxígeno, prácticamente de lo que quieran. Los actuadores son dispositivos que toman una acción probablemente en base a un evento que haya detectado un sensor. Puede ser un motor que se ponga en movimiento, o un motor que se detenga, o un relé que se cierre o que se abra para prender una luz, prender una máquina. Bueno, la electrónica asociada es lo que vamos a ver ahora. Todos estarán familiarizados cuando han comprado alguna PC. Generalmente la gente compra la PC ya armada, pero algunos quizás hayan comprado alguna vez la PC por piezas y estén más o menos familiarizados con lo que es la placa madre, la motherboard de una PC. La motherboard de una PC tiene toda clase de accesorios, toda clase de puertos de expansión, toda clase de conectores, porque yo le voy a conectar video, mouse, teclado, micrófono, consola de juegos, cámaras. Muy bien, ahora, en el ámbito de Internet de las Cosas, hay muchísimas de estas cosas que no hacen falta. Por ejemplo, yo no voy a tener video, no voy a conectar un teclado, no voy a ingresar datos por teclado. Probablemente no tenga un mouse, nada de esto. Y bueno, mucho menos voy a estar jugando con los dispositivos que tengo conectados a las máquinas. Entonces, uno toma una motherboard que tiene todo esto y puede pensar qué bueno sería poder recortar de la motherboard lo que a mí me sirve y descartar el resto. Bueno, este concepto de poder rescatar o de tener en una placa solamente lo necesario dio lugar a que hace más o menos 10 años, aproximadamente, salieran al mercado unas placas chiquitas. Esto tiene el tamaño de una poco más grande que una tarjeta de crédito. Y bueno, lo llamo plataformas emergentes porque hay dos en particular que son las que se popularizaron en el mundo. Una es esta que se llama Arduino, que es de origen italiano, y hay otra que se llama Raspberry Pi, o Raspberry Pi, como se le llama acá, que es del Reino Unido. Nos vamos a concentrar ahora más que nada en la de Arduino, que es la más popular. Acá tenemos dos ejemplos.
son las más utilizadas, el Arduino Mega y el Arduino Uno. Estas placas tienen un microprocesador igual que una computadora, igual que una PC, tienen memoria igual que una PC, pero no llevan ni video, ni teclado, en principio, por lo menos no el teclado tradicional de una PC, ni mouse. Sí tienen memoria, que ya lo dije, son programables, por supuesto, y son de lo que se llama open source, es decir, información abierta. El fabricante vende las placas, pero también provee toda la información y provee incluso el código para poder programarlas. Es decir, que uno compra esto y puede hacer una solución de Internet de las Cosas bastante rápido y bastante barato. Hablando de los sensores, como les decía antes, es un sensor, un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas y llevarlas a variables eléctricas, que son las que yo puedo manejar en un sistema. Es decir, nos concentramos en el sensor en estas características, que detecta una magnitud física y la transforma en una variable eléctrica. Una vez que apareció la plataforma Arduino, los fabricantes de sensores se dieron cuenta que apareció la plataforma Arduino y que tuvo tanto éxito en el mundo por su costo y por su facilidad de uso, porque está toda la información disponible, ya sea del hardware como del software. Los fabricantes de sensores empezaron a fabricar sensores pensados para conectar a un Arduino. Entonces, si yo tengo que medir una temperatura, vamos a concentrarnos, todos estos son distintos tipos de sensores, todos estos que están acá en esta figura. Vamos a concentrarnos en uno en particular, en uno de temperatura, ¿no? Para ver un caso en particular y analizarlo. Este sensor de temperatura, el fabricante vemos que es un sensor de proporcional a la altura, es decir, y el fabricante me dice que me entrega 10 milivolts por cada grado centígrado de medición. Y uno va a la información técnica del sensor y ya, bueno, obviamente ve con qué tensión lo tiene que utilizar, cuál es el rango de temperatura para el cual me sirve, qué nivel de error tiene. Y si ven el último renglón abajo que dice interfaz con Arduino. Es decir, yo este sensor lo puedo colocar en cualquier sistema que yo quiera, pero está pensado en particular para Arduino. Es más, ya Arduino, la empresa Arduino, escribe el pedazo de código, el pedazo de programa que yo puedo usar para leer este sensor y todos los sensores que hay en el mercado prácticamente. Entonces yo compro el hardware, me bajo el software, junto todo. Hay que saber, por supuesto, ¿no?, cómo hacerlo, pero es bastante sencillo. Y bueno, se beneficia tanto el fabricante del sensor, se beneficia Arduino, por supuesto, y se beneficia el consumidor, que tiene una solución muy sencilla. Acá, por ejemplo, vemos un Arduino Uno y cómo se conectaría el sensor, que toma su alimentación del propio Arduino y manda la tercera patita, es por donde va el dato. En este caso es una señal analógica, porque habíamos dicho que era milivolt por grado centígrado, pero el Arduino puede leer tanto información digital como información analógica, es decir, puede leer una tensión, puede ver una tensión también. Bueno, vamos a ver un poco la conexión a Internet. Me voy a apurar un poquito, así vamos a hacer hasta menos cuarto para después dar lugar a algunas preguntas, si es que las hay. Una vez que yo conecté el sensor a mi Arduino, ahora quiero conectar ese conjunto a Internet. Porque quiero esos datos que estoy obteniendo, esa temperatura que estoy midiendo en una máquina, por ejemplo, o en un horno, lo quiero enviar a algún lado para poder leerlo. De hecho, lo quiero enviar a mi computadora o a mi teléfono, ¿no? Quiero poder verlo en mi teléfono, por ejemplo, estando yo lejos de la fábrica. El Arduino, las placas Arduino, tienen toda una familia de periféricos
Periférico es un término que se usaba en la década del 90 para hablar de la impresora, para hablar del escáner. Es decir, todos los accesorios, digamos, que le puedo conectar al Arduino. Entre ellos está la placa de la izquierda, es diferente a la anterior, es de la familia Arduino, pero no sé si pueden apreciar abajo que tiene como unas terminales de alambre, que ya viene preparado para conectar al Arduino Uno. Ahí vemos el Arduino Uno. Vamos a verlo acá. Acá donde está conectado, si ustedes ven los terminales de color negro arriba y abajo, es justo la medida en que tiene los terminales de alambre la placa de la izquierda. Y lo mismo la placa de la derecha. La de la izquierda es una placa de red cableada para conectar el cable de red, que cumple la misma función que una placa de red de una PC, como podíamos poner hace 10 años o hace 20 años. Y a la derecha una placa de red, pero inalámbrica. Con esto ya estoy conectando mi Arduino con su sensor a Internet. Ahora bien, ese dato, ¿dónde lo mando? ¿Qué hay del otro lado? ¿Quién está mirando del otro lado el dato que yo envío a Internet? Muy bien, acá entramos en el tema de las plataformas de monitoreo. Las plataformas de monitoreo da solo este tema para hablar, hacer una charla nada más que de esto, una o más de una incluso. Las plataformas de monitoreo son páginas web, digamos, que tienen un propósito en particular, que es justamente monitorear un sistema X. Generalmente se pueden ver tanto en una PC, como en una tablet, como en un celular. Acá vemos una genérica, en la que se ven gráficos, se ven datos, se ven tablas, se ven historiales. Esto es lo clásico de una plataforma de monitoreo, que en el mercado hay muchas ahora y con diferentes estándares. Es decir, si uno dice, ¿cómo es una plataforma de monitoreo? ¿Cómo le mando el dato? ¿Con qué formato? Bueno, en realidad hay varios estándares. Todavía no ha emergido casi ninguno. De las plataformas hay muchas y no ha emergido ninguna todavía. Ninguna que se destaque o que la gente, el mercado, digamos, adopte. Así como hace muchos años uno podía utilizar muchos programas, muchos software para hacer una página web. Había muchos muy populares en su época. Bueno, después se fue modificando el mercado y, por ejemplo, hoy todo el mundo conoce el WordPress. Entonces, o incluso otras plataformas online, menos sofisticadas, pero más sencillas, como Wix. Entonces, como que el mercado se va decantando. Lo mismo pasa con cualquier producto y las plataformas de monitoreo no son la excepción. Y hoy en día hay varias. Y en el cómo mandarle el dato a una plataforma de monitoreo, también hay muchas formas de hacerlo. Yo les menciono acá esto, nada más que para mencionarlo, por si quieren después googlearlo. Hay un protocolo que se llama MQTT, que es el que está emergiendo como el estándar de Internet de las cosas. Un protocolo en electrónica o en sistemas es el idioma que habla una máquina para comunicarse con otra. Un protocolo con el que todos estamos familiarizados, a lo mejor sin darnos cuenta, es cada vez que escribimos una página web en el navegador, escribíamos antes, porque ahora ya no hace falta, lo hace solo el navegador, ¿no? Pero antes teníamos que escribir http, // Bueno, http, la última P es de protocolo. Ese es el protocolo que le estoy diciendo al navegador con el que quiero que hable con la página que quiero visitar. Entonces acá, Arduino o cualquier otra plataforma de Internet de las Cosas, habla con otra máquina que está en algún lugar de Internet, que se llama broker, MQTT. Broker quiere decir intermediario. Entonces el broker es una máquina que le da servicio a muchos Arduinos, de muchos clientes, de muchas fábricas en el mundo, que dice, bueno, ustedes háblenme a mí, ustedes digan, pásenme los datos, y yo los tengo. Y la plataforma de monitoreo le habla al broker y le dice, señor broker,
yo quiero que usted me dé, por favor, los datos del Arduino de la fábrica de Oscar Sanz. Muy similar a lo que es, por ejemplo, las suscripciones de YouTube. Cuando a mí me interesa un canal de YouTube, yo me suscribo. Entonces, listo, me despreocupo y la plataforma me avisa cuando hay algo nuevo para ello ir a ver. Acá el broker, lo mismo, le avisa a la plataforma de monitoreo cuando hay datos del Arduino al cual está suscripto, para que la plataforma los pueda extraer o los pueda recibir desde el broker y poder presentarlos en una PC, en una laptop, en una tablet o en un smartphone. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Les quiero acá mencionar lo que ven acá en esta última slide, en esta filmina, como dice nuestro presidente, que es de otra época también, igual que yo. Todos estos temas que ven acá son temas relacionados con Internet de las Cosas, que existen gracias a que existe el fenómeno de Internet de las Cosas. Bueno, no es que no podrían existir, pero que sacan su mayor potencial del fenómeno de Internet de las Cosas. La geolocalización, por ejemplo, que la que más usamos todos en forma cotidiana es calculo yo por lo menos lo uso todo el tiempo, que es Google Maps. El teléfono le avisa a Google dónde yo estoy. O sea, el teléfono primero lee del satélite dónde está, se lo dice a Google y Google me lo presenta a mí en la aplicación que yo tengo en mi smartphone. La trazabilidad tiene que ver con, digamos, procesos o fenómenos que tienen lugar en distintas áreas geográficas o en distintas etapas de un proceso de fabricación. Yo puedo hacer trazabilidad de un producto desde que salió de mi depósito de materia prima hasta que lo volví a poner, hasta que lo procesé y lo pongo en mi depósito de productos a vender. Esa es una trazabilidad interna, podríamos llamarla. O está la trazabilidad geográfica, donde yo estoy exportando carne argentina a Alemania o a la Unión Europea. Entonces en la Unión llega al puerto de Hamburgo y quiero que ahí puedan leer en el corte de carne que esta carne viene de la estancia tal, que fue procesado por el frigorífico tal, que fue enviado por la empresa naviera tal, y tenga un certificado y un historial de toda la cadena de frío, de que no se cortó nunca la cadena de frío. La domótica, que ya lo mencioné antes. La robótica, por supuesto, como decíamos, ya existe desde hace décadas, pero si la combinamos, imagínense la robótica, imagínense un robot que además está conectado a Internet, ¿qué no podría hacer ese robot? ¿O qué no podríamos hacer nosotros con ese robot, mejor dicho? Acá me faltó poner, por ejemplo, la telemedicina, que es algo que está en su infancia realmente todavía, ¿no? Hay muchas aplicaciones, pero bueno, un médico, un cirujano puede manejar en forma remota a través de Internet una máquina que está operando un paciente en un área remota en otro continente, por ejemplo. La identificación por radiofrecuencia, que lo que hemos visto es en algunos negocios, ya desde hace mucho, los CDs antes o la ropa, que tienen puesto lo que se llama un tag, la ropa, para que nadie se lo robe. Si yo paso por la puerta con ese tag, se va a detectar que alguien está pasando por ahí. Esa es una aplicación. El tag también puede tener información del producto al cual esté prendido, y yo lo puedo leer y puedo saber toda la información que esté ahí sobre ese producto. La gestión de depósitos, bueno, gestión de depósitos, lo que ingresa, lo que egresa, qué stock tengo, que me avise automáticamente cuando baja mi stock cuando baja mi stock por debajo de cierta cantidad X de mi producto. La automatización de la logística, que ya me avise cuando el camión entra al depósito, o que le avise al chofer del camión
cuando entra al depósito, a qué área, a qué dársena del depósito tiene que ir ese día, a esa hora. Bueno, Big Data, que es otro mundo aparte, que es la recolección de todos los datos de muchísimos sensores, de muchísimos sistemas, y después analizarlo todo eso para poder sacar conclusiones. Esto se está utilizando ahora con el tema del COVID-19, por ejemplo. Si todos los lectores de fiebre del mundo transmitieran a un servidor central todas las mediciones, podríamos ver en tiempo real cuántas personas tienen fiebre en un determinado momento y dónde están. Y analizarlo todo eso a lo largo de la quincena, a lo largo del mes, ver esa famosa curva que se va achatando, ver cómo se va achatando en tiempo real, etc. Bueno, inteligencia artificial tiene que ver con lo anterior y con muchas otras cosas, en realidad. Lo vamos a dejar para otra vez. Bueno, y después blockchain, que es un tema muy nuevo, es un poco complejo de explicar, pero es básicamente, se usa más que nada las criptomonedas, pero se puede aplicar a cualquier ámbito y también a Internet de las Cosas y a la industria 4.0, que haya registros en muchas partes del mundo de algo que está ocurriendo. Si algo que está ocurriendo, X cosa que está ocurriendo, esa información está en centenares de miles de lugares registrados, eso le da mucha mayor seguridad porque yo puedo hackear un servidor acá, puedo hackear 2, pero es muy difícil que pueda hackear 100.000. Si yo tengo 100.000 y hackeo 2 y todo el resto no fue hackeado y tiene otra información, la información verdadera va a ser esta otra, no esta que fue hackeada. Entonces, ese nivel de seguridad se puede aplicar a Internet de las Cosas y a Industria 4.0. Bueno, espero no haberlos abrumado demasiado. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, en este momento entonces habilitamos el espacio de preguntas. Recuerden hacerlas por el chat. Oscar, Beto pregunta, me quedan dudas sobre la robustez de la electrónica de estos módulos para ser utilizada en entorno de la industria. Y me refiero a que sea o no permeable a interfaces producidas por arranques de motores de gran potencia, etc. ¿Es fiable como un PLC y más escalable? Muy bien, muy buena pregunta, muy atinada. En realidad la respuesta corta es no. No reemplaza un PLC, en principio. Lo que sí te podría contestar es que lo que habría que hacer es tomar recaudos fuera de lo que es propiamente el Arduino. O sea, estas placas hay que montarlas en algún lado, hay que protegerlas, quizá blindarlas, para que, bueno, que sean utilizables en un ambiente industrial. Después hay, iba a decir versiones de esta placa, pero en realidad son como desprendimientos de esta filosofía de Arduino con características más industriales, más resistente a la interferencia eléctrica, incluso resistente al ambiente, a la atmósfera física, ¿no?, de una fábrica. La fábrica, además de los ruidos eléctricos, hay alta temperatura, o a lo mejor si esto no está fijo en algún lado, tiene que resistir un golpe. Es decir, así, digamos, pelado, no es para usarlo así nada más, sino que hay que montarlo en otro tipo de dispositivo. Y bueno, también tampoco tiene aplicación a lo mejor en todo tipo de circunstancias en una fábrica, ¿no? Yo hoy hablé de Arduino para tomar uno en particular y que a lo mejor sirve para entender las ideas detrás de Internet de las Cosas. Eso no quiere decir que la plataforma Arduino sea la más apropiada para X aplicación. A lo mejor hay que utilizar otra plataforma o combinarlo con el PLC. Que el PLC esté ahí al lado de la máquina, pero que el Arduino esté lejos de ese entorno, pero comunicado con el PLC. Los PLC modernos
vienen ya con interfaces para hablar con otros PLC, con una red, con un servidor y con un Arduino, con una Raspberry Pi, o con una PC. Así que por ahí vendría la solución a eso. Muy bien. Bartolomé pregunta, Oscar, ¿los dispositivos de Internet de las cosas pasan siempre por Internet? Por ejemplo, ¿puedo conectar el Arduino y los sensores solo en mi red? Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, si yo estoy, no necesito, yo estoy en un campo, por ejemplo, y estoy en mi campo y en realidad tengo allá el tanque o el silo, no sé, a 50 kilómetros, bueno, es un campo muy grande, a 10 kilómetros, y yo estoy en el casco de la estancia, bueno, a lo mejor no necesito hacerlo pasar por internet, puedo tener un enlace, un radioenlace punto a punto, por ejemplo. Así que, o dentro de la misma fábrica, también no necesariamente tiene que pasar por internet. La ventaja de que esté, digamos, presente o expuesto a internet es que una vez que yo no estoy en el lugar, si yo quiero o necesito verlo desde otro lado, bueno, tiene que estar conectado a internet para que yo pueda verlo, yo pueda conectarme a internet en otro lado y poder ver esa información. Pero si no, no necesariamente. No necesariamente. Muy bien. Aguardamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Se necesita un dispositivo adicional? Continúa Bartolomé, la misma persona que te preguntó. Sí, lo estoy viendo, sí, pero no sé a qué se refiere o en qué caso el dispositivo adicional. Bien, Bartolomé, si quieres puedes habilitar tu micrófono para poder hacer la pregunta a viva voz. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no, yo preguntaba porque cuando vos habías comentado que, digamos, la conexión entre el equipo e Internet se hace a través de un dispositivo que es el que contiene el protocolo. Supongo que si lo usas dentro de una red necesitas también ese intermediario. O no, o directamente se conecta, digamos, simplemente se conecta, por ejemplo, si quiero ver las cosas, quiero ver los datos en mi celular, por ejemplo. ¿Cómo es? Sí. Se conecta el sensor al Arduino, el Arduino tiene su interfase, digamos, de red. Wi-Fi, y ahí lo recibe directamente mi celular, el dato. El Arduino se conecta a la red a través del cable, como una PC, Sí. o a través de Wi-Fi, lo Sí. mismo que una PC, o que un celular, o que una laptop. El protocolo es un tema de software. El protocolo lo habla el Arduino, digamos. Está programado para que el dato lo envíe con ese protocolo. Físicamente el Arduino está conectado a la red o a internet igual que una PC, por cable o por Wi-Fi, o por red celular, con una interfaz celular también. Bueno, correcto, gracias, claro. Bueno. Muy bien, Bartolomé, ahora te pido por favor que silencies el micrófono y vamos con otra pregunta de Mauro. Hola Oscar, en base a tu experiencia práctica, ¿qué tipo de procesos en una pyme pequeña se pueden automatizar de manera más económica? Es decir, ¿qué es lo primero que conviene o se puede automatizar? Bueno, lo que conviene es lo que le convenga a la pyme. Lo que necesite automatizar, lo que quiera saber. Todo depende de la actividad. Puedo necesitar saber una temperatura de un proceso o de una máquina para que no se sobrecaliente la máquina, o de un proceso para que mi producto salga bien hecho. Puedo necesitar saber el peso de algo, como dije antes en una textil, por ejemplo, el peso del rollo. Los rollos de tela se manejan por peso, en general, los metros y el peso del rollo. Después, no sé, para el control del personal, para poder
dividir en áreas la fábrica a lo mejor y a lo mejor hay áreas en que solamente el personal autorizado puede acceder, o el operario autorizado solamente puede operar determinada máquina. Entonces a lo mejor con identificación por radiofrecuencia puedo hacer que la máquina funcione solamente estando ese operario conectado a la máquina o en proximidad de la máquina. No sé, son muchísimos los ejemplos y depende de la actividad de la pyme y lo que necesite. Lo más clásico, diría yo, que es el control de stock, el depósito. Los depósitos es casi un capítulo aparte, ¿no? Por eso existe ya la denominación de gestión de depósitos. Hay software para gestión de depósitos, saber el stock en tiempo real. La parte logística, saber cuándo llega mi mercadería o dónde está lo que yo envié, lo que yo le envié a mi cliente, o dónde está lo que le pedí a mi proveedor, cuándo llega, así como hacemos seguimiento de las cartas en el sitio del Correo Argentino, por ejemplo, podemos hacer seguimiento de algo que yo pedí a mi proveedor y la compañía de transporte tiene geolocalización en sus camiones, ¿no? Es más, hay dadores de carga, es decir, empresas que contratan a un transportista para llevar determinada mercadería, que si no tiene geolocalización, o sea, le exige al transportista que tenga geolocalización, porque a lo mejor hace a la seguridad. No sé, las grandes cadenas de electrodomésticos, imagínense que tienen que despachar a lo mejor de un depósito a otro $1 millón en Smart TVs. Y bueno, yo no puedo despachar $1 millón de mercadería y decir, ¿y dónde está el camión? No llegó todavía el camión, tenía que llegar hace 2 horas, ¿y dónde está? No sé dónde está. ¿Lo habrán asaltado? No. Tenemos que saber dónde está instante a instante. Es más, existen las empresas que dan servicio de monitoreo de transporte y lo hacen gracias a los dispositivos de geolocalización que tienen los camiones de esas empresas de transporte. Muy bien. Oscar, César pregunta, ¿qué bibliografía recomendás para profundizar sobre el sistema Arduino? Y el sitio de Arduino, www.arduino.cc. El sitio de Arduino o la infinidad de foros que hay sobre Arduino, y después se aprende mucho leyendo en los foros justamente de la comunidad de programadores, ingenieros, técnicos, gente de sistemas, hobbyistas que están en Internet. Internet sirve para muchas cosas, buenas y malas. Una de las buenas es que hay que saber buscar también, ¿no? Hay que saber buscar. Pero para cualquier cosa, lo mejor es ir a las fuentes. Esto en términos generales. Y en este caso sería ir al sitio de Arduino. Y ahí mismo ya te va a llevar a otros sitios a lo mejor, pero ya en el sitio de Arduino ya hay para leer todo sobre Arduino. Bien, Oscar, la última pregunta para ser correctos con el tiempo. Después, de todas maneras, como dijo Pepe, podemos quedarnos un rato más. ¿El Arduino para experimentación se usa también en instalaciones industriales? Claro, sí, como le decía antes a Bartolomé, se usa, hay que ver en qué situación, ¿no? No hay ninguna herramienta prácticamente que sirva para todo, en ningún ámbito, ni en la electrónica, ni en la mecánica, ni en la electricidad. El Arduino sirve, bueno, para experimentación y con fines didácticos es el uso más generalizado, pero digamos que teniendo las precauciones del caso, se puede utilizar en el ámbito industrial. El ámbito industrial no necesariamente es controlar una máquina, controlar una cizalla que corta chapa en una empresa siderúrgica, que sería, por ejemplo, por nombrar un ámbito muy desfavorable para cualquier dispositivo. También puede ser como digo, para controlar al personal, para controlar los productos dentro de la fábrica,
para controlar la logística, para saber la ubicación de los productos, ya sean dentro de la línea de producción o en el depósito, quizá para cosas muy exigentes. Sí, por algo existe el PLC. El PLC, para los que no están familiarizados, es una computadora dedicada para controlar otra máquina, una máquina mecánica normalmente. PLC quiere decir controlador de lógica programable, que existe hace décadas y que, bueno, ha ido evolucionando, por supuesto. Y eso sí, tienen, como están pensados para la industria, ya vienen de fábrica, son equipos cerrados, ¿no? Tienen la desventaja de que es para una sola, es para una aplicación muy específica, y que es esto de controlar un proceso industrial. Entonces ya se sabe que va a estar sujeto a interferencias eléctricas, a ruido eléctrico, y bueno, que va a estar controlando un proceso muy importante, a lo mejor, muy crítico, quiero decir. Entonces no puede fallar, entonces tiene redundancia, se quema algo, una parte del PLC, tiene un backup. Casi diría que es otro concepto. El Arduino es algo más sencillo, que tiene su aplicación en muchas instancias, pero no en todas. Como tampoco el PLC en todas, porque los PLC también tienen otro costo. Entonces, si yo para experimentar me compro un PLC Siemens, y bueno, gasté $1000 para aprender, que puede ser también, porque a lo mejor necesito aprender de PLC. Pero si lo que quiero es saber de Internet de las cosas, bueno, conviene, por ejemplo, Arduino. Bueno, muy bien, gracias, Oscar. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta primera reunión del Kaizen Club, edición año 2020. Este es el 4º año que estamos con este espacio de pensamiento que de manera totalmente gratuita organiza JT, reuniéndonos una vez por mes. Bueno, en estas condiciones lo hacemos de manera virtual, si no, lo haríamos de manera presencial. Este espacio de pensamiento siempre trata sobre distintos aspectos que tienen que ver con la competitividad de las organizaciones. Así que les agradecemos mucho las presencias, les agradecemos mucho las preguntas que nos ayudan a enriquecer todo aquello que estamos pensando y estamos planteando. Muy bien, ya daremos en breve la próxima reunión, cuándo se realizaría y con qué temática sería. Muchas gracias. Buenísimo, Nati, buenísimo, Oscar, muchas gracias. Grace, ¿querés hacer un saludo? Si habilitas tu micrófono y haces el saludo de despedida para todos. No tiene sonido. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ahí está. Ahí estamos. Solamente decirles a todos muchas gracias por estar presentes en este primer encuentro y bueno, seguiremos viéndonos por este medio mientras sigamos con estas restricciones. Y bueno, espero que les haya sido útil todo lo charlado y que podamos seguir viendo distintas maneras de mejorar nuestros procesos, incorporar tecnologías a las empresas con las cuales estamos involucrados. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias Nati, gracias Grace, gracias Oscar. Que tengan todos muy buenas noches y será hasta la próxima. Buenas noches a todos.